Bien, este video está hecho para estudiantes de primer año de secundaria. Vamos a ver que esta semana es distinto a la semana anterior y dice la situación 1. José corta piezas cuadradas de papel para comprobar si son cuadradas, mide los lados y verifica que sean iguales, después del cual se asegura que están bien cortadas. En cambio, Alexandra dice que para comprobar que las piezas de papel son cuadradas, se debe medir las diagonales. Si estas son iguales, significa que la pieza cuadrada está bien cortada. ¿Estás de acuerdo con sus procedimientos para determinar si las piezas cortadas tienen forma cuadrada? Justifica tu respuesta. Ahí está situación 1, entonces analicemos. Analicemos lo que indica José y lo que indica Alexandra. Para José, dice que mide los lados y verifica que sean iguales, después el cual se asegura que están bien cortadas. Entonces, veamos qué casos se pueden dar. Para que sean cuadrados, tiene que tener lados iguales. 4 lados iguales. Asegura que es un cuadrado. Fíjate en esta otra figura que también se da que los lados son iguales. Compramos entonces. En el primer caso es un cuadrado, donde los lados son iguales. Como su nombre lo indica, cuadrado, bajo ese principio, los lados son iguales. Pero la otra figura, que es un rombo, donde los lados también son iguales, pero no cumple la propiedad del cuadrado. Bien, y Alexandra nos indica que el papel que ha cortado de las piezas son cuadradas y se debe medir, dice, las diagonales. Si estas son iguales, significa que las piezas son bien cortadas, como ella lo indica. Entonces, veamos el caso que se da, ¿no? Si yo tengo un cuadrado y ella afirma que las diagonales de un cuadrado efectivamente son iguales. Los diagonales de un cuadrado son iguales, eso me garantiza que es un cuadrado. Pero observa en la siguiente figura, que también se da esta figura, un rectángulo, donde también las diagonales son iguales. Entonces podemos decir que tanto en el cuadrado como también en el rectángulo las diagonales son iguales. Entonces, si la pregunta es, ¿estás de acuerdo con sus procedimientos para determinar si las piezas cortadas tienen forma cuadrada? Justifica tu respuesta. Entonces, ¿qué podemos afirmar y decir, no? Que este procedimiento en realidad no estaríamos de acuerdo porque para determinar que es un cuadrado también se da los lados iguales en el rombo. Para determinar que el cuadrado tiene diagonales iguales también se da en el rectángulo. Justifica tu respuesta. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos deducir? Que para que sea cuadrado, ¿qué tiene que pasar? Primero tiene que tener lados iguales y también ángulos iguales. Y es más, podríamos agregar que los ángulos que forman los 4 ángulos tienen que ser de 90 grados. Bien, entonces con esto ya estamos dándonos cuenta que para determinar un cuadrado tiene que tener ciertas propiedades. Situación 2. Investiga cómo puedes construir un cuadrado a partir de una hoja A4 o de un papel de forma irregular y verifica si las figuras formadas son cuadradas. Ahora te toca a ti construye 10 cuadrados con el papel reutilizable que encontraste en tu casa. Asegúrate que tengan las mismas dimensiones. Entonces, así ya en esta situación, tú ya conoces, sabes cómo se tiene que garantizar de que es un cuadrado. Pero aquí nos está retando también a que podamos construir un cuadrado a partir de una hoja A4 que se utiliza de manera normal en el escritorio, la hoja A4. Entonces,
Basándome en el principio de las diagonales del cuadrado, puedo trazar o puedo doblar la diagonal de una hoja A4 y puedo determinar de la siguiente manera. Así como ustedes observan aquí, ya puedo determinar que garantiza que el doblez diagonal me permite garantizar que es un cuadrado y finalmente voy a obtener un cuadrado. Eso obviamente en una hoja A4. Ahora bien, en una hoja irregular podría determinar, claro que sí. Ahí viene la creatividad y el manejo matemático. Bien, seguimos con el día 4, situación 1 del día 4. Vamos a aprender a crear módulos Sonove que nos servirán para armar poliedros de papel. Para ello utilizaremos los cuadrados que preparamos en la actividad anterior. Partimos de un cuadrado al que se le dan los siguientes dobleces. Entonces, en ese sentido, vamos a observar el siguiente video. Por supuesto, es cortesía de Takako Origami, que nos va a ilustrar con el video de cómo se determina y cómo vamos a doblar. Veamos entonces. Entonces, lo primero que vamos a hacer es doblar el cuadrado en dos partes iguales. Ahora hago otro doblez de la mitad, así como ustedes observan. Una vez doblado, voy a abrir uno de los lados y voy a doblar tal como se muestra. De la misma manera, voy a proceder con el otro extremo. Ustedes observarán que hay dos dobleces pequeños. Mira, observe. Y cómo va a quedar doblado de esa manera. Importante aquí es que el doblez sea firme y preciso. Ahora, fíjate en la diagonal que trazamos o doblamos, ¿no? Vamos a doblar y de la misma manera vamos a hacer con el otro extremo. Y fíjate cómo queda. Ahora vamos a volver a abrir y fíjate lo que voy a hacer. Doblamos y cerramos. Del mismo modo se abre con el siguiente. Abre la hoja y introducimos la otra parte y fíjate cómo queda. Y ya tenemos el módulo Sonove. Entonces, ¿cuántas de estas vamos a utilizar? Son 10, ¿no? 10 de estas para empezar a crear nuevas figuras. Bien, entonces, esta es una manera de cómo se puede realizar haciendo el uso de origami. Bien, seguimos con la situación 2 del día 4. ¿Qué formas geométricas bidimensionales reconoces en el módulo de Sonove? Representan mediante un dibujo un triángulo que identificaste en el módulo de Sonove. Justifica qué tipo de triángulos es y determina sus elementos. Entonces, podemos identificar figuras geométricas en lo que acabamos de hacer. Obviamente que sí. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué figura podemos encontrar? Cuadrilátero, ¿no? Cuadrilátero, figura que tiene 4 lados. ¿Qué más podemos encontrar? Probablemente polígonos, ¿sí? Polígonos. Pero principalmente lo que nos dice acá, dibuja un triángulo que identificaste. ¿Qué tipo de triángulo? Y muestra sus elementos, ¿no? Entonces, un triángulo equilátero, sí, se puede determinar un triángulo equilátero en el doblez. ¿Qué más? Un triángulo rectángulo. ¿Y qué elementos tiene un triángulo? Tiene ángulo exterior, ángulo interior, ¿no?
entre otros, que eso obviamente queda bajo la investigación de parte de ustedes. Bien, entonces, hasta aquí, esperando de que esto siempre sea de utilidad para ustedes y ya nos estamos viendo en el siguiente video.